la mayoría de personas tienen problemas de sueño. Bien porque les cuesta dormirse, bien porque se despiertan durante la noche o bien inclusive porque tienen pesadillas. A veces me dice la gente, ayúdame a desconectar, y antes te lo decía yo, es que no tienes que desconectar, tienes que conectar con algo. El paciente no percibe dolor, es una terapia pasiva, se colocan una muñequera y una tobillera y se emiten una serie de corrientes que llegan hasta el sistema nervioso central y lo que hace como un pequeño reset para que todas las neuronas busquen otra vez, digamos, esa codificación en equilibrio. Claro que no sientes nada, esto es una maravilla. Muchos deportistas a nivel incluso de élite tienen su propia neuromodulación en casa y antes de un partido importante ellos se neuromodulan. Carmen, qué lujazo estar con una profesional como tú, porque yo te conozco de la televisión, que hemos coincidido. Carmen Mena, fisio, nutricionista, y hoy vamos a hablar de un área que para mí era desconocido, que yo no sabía que tú lo trabajabas, y que es muy complementaria a las áreas que yo trabajo, y que tiene que ver mucho para trabajar todo el tema neurológico, del dolor y de la ansiedad. Y me parece magnífico, ¿no? Estoy en tu Centro Avanza, aquí en la Cistérnica, Valladolid. Bienvenido. Y luego os pondré los enlaces y tal, porque, bueno, pues Carmen es una profesional espectacular. Me encanta cómo lo tratas, tienes una mente muy estructurada. Y yo en La Voz de tu Psique, que es el podcast aquí que quiere un poco de difusión, quiero presentar a gente o temas que realmente sean pues positivos para la gente, sobre todo para conocer cosas, ¿no? Porque una de las cosas que me planteo cuando yo conozco a Carmen y algo que sabía es, he estado durmiendo muy poco porque tengo mucha energía y a veces no sabemos administrar bien esa energía, ¿no? Y hoy vamos a hablar un poco del dolor, de la ansiedad y del descanso, ¿no? Porque el descanso es una de las cosas que cuando yo te escuché digo, si es que esta chica tiene razón, tengo que descansar más, porque la regeneración del cuerpo depende de esto. Bueno, lo primero, ¿qué te ha traído a ver cuál es el tema que me vas a hablar? Es una maquinita con la que estás trabajando y además es una especialidad. ¿Esta tercera especialidad y formación que tienes, en qué consiste? Bueno, pues a partir de ser fisioterapeuta y tratar con muchísimos pacientes, me cuentan, bueno, pues sus problemas, sus inquietudes. La mayoría de personas tienen problemas de sueño. Bien porque les cuesta dormirse, bien porque se despiertan durante la noche o bien inclusive porque tienen pesadillas, que bueno, la noche como tal, pues pasa por alto. Al día siguiente se levantan muy cansados y ese cansancio repercute durante todo el día en verse muy arrastrado a la hora de trabajar, a la hora, por supuesto, ¿no?, de enfrentar un deporte, un entrenamiento, pues están muy cansados. Entonces, yo hace tiempo que decidí dedicarme también al sistema nervioso autónomo, que como sabéis es lo que equilibra el simpático y el parasimpático, tanto en la huida como la calma, que como todo en la vida, en su dosis bien medida, pues se equilibra. Pero muchísimas veces vivimos mucho en simpatotonía, o sea, muy acelerado. Tenemos que aprender también a bajar revoluciones. Y eso está muy relacionado con el descanso. Entonces, por eso a eso me dedico. Soy experta en neuromodulación no invasiva y a través de un dispositivo que se usa en fisioterapia, ese dispositivo es una herramienta que nos ayuda a neuromodular el sistema nervioso autónomo, que es el cual se traduce en buscar, bueno, pues ese equilibrio. Una de las cosas que yo trabajo muchísimo, ¿no?, es ese aceleramiento que tenemos de vida que no nos permite, primero, una cosa que tú sabes muy bien, comer atentamente, lo cual nos hace que comamos con ansiedad. Eso nos hace que digiramos peor, comamos más de la cuenta, busquemos sustancias como, por ejemplo, azúcares para generar más dopamina y satisfacer la parte que no podemos satisfacer en otras áreas de nuestra vida. Es como un desahogo que tenemos ahí. Y esta parte de muchas veces me dice la gente, ayúdame a desconectar, y antes te lo decía yo, ¿no? Y digo, es que no tienes que desconectar, tienes que conectar con algo. Y eso nos genera un estado de ansiedad, porque la ansiedad es, realmente lo que pasa es que no damos permiso a vivir lo que tenemos que vivir, no estamos presentes, estamos en el pasado, estamos en lo que tenemos que hacer, no disfrutas de tu hijo, no disfrutas del trabajo, no disfrutas, bueno, o no rindes, o no estás donde tienes que estar, muy pocas veces estamos donde tenemos que estar, ¿no? Entonces, yo que trabajo la parte mental y emocional, ¿no?, la configuración mental, pues hay una parte, pero yo siempre hablo, y hay un vídeo en el que hablo de los chakras, cómo están relacionados en una parte cada uno, que somos muchas partes. Y creo que está muy bien trabajar lo físico, lo alimenticio, lo mental, lo emocional, pero hay una parte profunda, que esto no es usual, que tú trabajas, que es la que me estabas contando, que es a través de esa maquinita que yo me ha dejado alucinado. Porque con una baja frecuencia eléctrica, ¿no?, ¿Sí? Vamos a trabajar el sistema neurológico, ¿Sí? que aparte de que lo trabajes internamente, mental y emocionalmente, que eso tiene una respuesta, esto es una ayuda importantísima, Sí, ¿no? sí, de hecho,
El paciente no percibe dolor, es una terapia pasiva, se colocan una muñequera y una tobillera y se emiten una serie de corrientes que llegan hasta el sistema nervioso central y lo que hace como un pequeño reset para que todas las neuronas busquen otra vez, digamos, esa codificación en equilibrio, ¿vale? Entonces, se trabaja muchísimos programas, dentro de la misma sesión se puede trabajar, por ejemplo, ansiedad y sueño, porque normalmente personas que tienen ansiedad tienen problemas de sueño y a la inversa, o incluso dolor crónico. Hay personas que tienen dolores y no pueden dormir y tienen ansiedad. Entonces entramos dentro de un círculo vicioso que se retroalimenta y afecta a muchas más parcelas de la vida. Como bien has dicho, cuando una persona duerme mal y tiene ansiedad, su tendencia es comer peor, porque el cuerpo se siente como muy solo o muy desprotegido y busca esa dopamina, normalmente en alimentos pues sumamente hiperpalatable. Nadie se calma en un momento de ansiedad con una pechuga de pollo. Vamos a buscar todo, por supuesto, el azúcar y alimentos mucho como más grasa y demás. Y todo está relacionado. Hay una ley, bueno, no sé si espiritual, conceptual, ¿no? Que así como es adentro, es afuera. O sea, tu cuerpo, y muchas veces lo que mastico, que no solo la comida, es lo que rumio mentalmente. Sí. Y al final mi cuerpo es un reflejo fiel de lo que yo estoy viviendo, de cómo estoy percibiendo, de si siento amenaza, de si no siento amenaza. Y lo que me duele en la vida, a veces lo somatiza el cuerpo, ¿no? Entonces yo cuando me preguntan, José, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues aparte, alimentarte mejor, aparte, vete a hacer ejercicio, aparte, vete a un fisio, vete a alguien que te coloque la estructura, que es una ayuda, porque que tú tomes la decisión de venir con José o venir con Carmen, habla de ti, o sea, tú ya has tomado una decisión y eso es más del 50% del trabajo y el éxito, que la persona tome una decisión y una voluntad. No vale de nada que tú vengas aquí, le pongas la máquina y luego no trabaje cómo está efectuando sus valores, cómo está estructurando sus creencias. Cómo está gestionando su ansiedad de cara a, no sé, un problema. Cómo lo gestiono, cómo lo afronto. Porque una persona puede venir y neuromodularse, pero si su problema sigue persistiendo en su vida y no lo afronta o aprende herramientas para afrontarlo desde cómo yo lo veo y cómo lo gestiono, evidentemente una máquina no te va a solucionar un problema de ansiedad, porque el problema sigue estando. Te neuromodula a nivel sistémico a bajar un poquito esas revoluciones, siempre y cuando tú pongas de tu parte con las demás herramientas, tanto con la alimentación, como con el descanso, como tu sociabilización, como tu deporte. O sea, digamos que hay que integrar un poquito todo lo demás. Por eso nunca se puede tratar a una persona, o sea, hablo de fisioterapia como puedo hablar de la psicología, una persona que venga al fisio, mira, me duele el codo. Para mí no es solo un codo, es una persona que integra una emoción, unos sentimientos, una frustración, porque el codo no mejora, una baja laboral que, no sé, se alarga en el tiempo, ese codo me duele y no puedo dormir, bueno, o me imposibilita el gesto en mi trabajo. Hay mucha más repercusión que no solamente un dolor localizado X. Para mí es una persona. Entonces yo lo trato todo. Es muy difícil, porque claro, esa persona, ¿cómo come? La alimentación también influye en la inflamación de los tejidos. Si esa persona se alimenta peor, evidentemente va a estar más inflamado y a la hora de recuperarse, su recuperación va a ser más lenta, porque la alimentación somos lo que comemos. No, desde luego, desde luego. Y aparte que esto no nos damos cuenta, pero al final que tú no pongas atención en lo que comes, no pones atención en las relaciones que estás consumiendo, porque Exacto. Nosotros consumimos conversaciones, consumimos momentos, consumimos pensamientos, o sea, te alimentas de todo y claro, cuando estás comiendo mal, muchas veces también va relacionado. Y hay dos formas de hacerlo. O empiezo a alimentar mi mente, como tengo mi discurso interno, que es una parte que yo todos los días insisto muchísimo, o puedo hacerlo al revés. Venga, voy a tomar una decisión de empezar a cuidar lo que introduzco. Es un hábito, pero está directamente, y esto es muy importante, está directamente relacionado una decisión con la otra. Sí. Y al final, todo lo que puedas complementar es magnífico. Todo ayuda. No puede ser, no, yo es que ya tengo mi familia, tengo y tal, y abandonas tu cuerpo. Entonces, una parte de abandonar que tomas decisiones de abandonarte a ti mismo, que estás descuidando, no eres consciente de ello. Entonces, cuando vienes a cualquiera de las áreas de las que estamos hablando, y esta es una, pues ya estás tratándote. Y cuando estás tratando el tema, lo estás abordando. Por eso nunca se puede tratar a la persona desde solamente, vamos a decir, un prisma, sino hay que trabajarlo todo, la parte emocional, por supuesto, la parte física. Yo hablo como fisioterapeuta, también la parte nutricional, que eso es súper importante, la gestión de los problemas, porque es súper importante adaptarse a cómo gestionan un problema y sobre todo aprender a gestionar, porque problemas vamos a tener, pero cómo uno lo enfrenta o cómo uno lo gestiona o cómo uno se adapta. Es así. ¿Y cómo funciona? O sea, ¿cuál es la clave de la máquina esta que se llama... Neuromodulación no invasiva. Pero el nombre... NESA. NESA.
no invasiva. Claro, Y porque eso es muy tenemos, en importante. fisioterapia hay neuroinvasión invasiva, que es la típica que hacemos con aguja, introduciéndola dentro del tejido para buscar una respuesta, abrir visto, la típica agujita que se meten dentro y suelen doler un poquito, la EPI, la EPTE, pero hay gente que no quiere, que tiene fobia a la aguja y que no quiere. Cuando una persona no quiere una terapia, pues no sea así, punto. Entonces habría que buscar aquella que no duela. Entonces la neuroinvasión invasiva no duele, el paciente no siente nada, es una terapia pasiva y consiste eso en neuromodular el sistema nervioso autónomo. Y aquí hay varias cosas que yo estaba hablando antes contigo. Primero, bueno, entiendo que esto lo que hace es estimular las conexiones neuronales para activarlas y, digamos, reiniciarlas y reestructurarlas de una forma de que sea funcional. Más coherente. Muchas veces. Porque hay dos cosas de las que ya hablábamos. Ese dolor que puede venir por una mala postura, por una lumbalgia, patología, ciática. Exactamente, o también por una falta, y esto es importantísimo, de descanso. Por supuesto. Que la falta de descanso también es una sobreactivación, es un estado de vigilia excesivo en el que estamos hiperactivo, etcétera, etcétera. Vale, y esta parte, bueno, yo creo que dormimos peor cada vez por una cosa muy clave, ¿no? Y es que tenemos tantos estímulos, tantas cosas, tengo que socializar, tengo que ser una gran profesional, tengo que ser un gran padre, tengo que viajar. Esos tengo que, al final, atiendes todas las áreas menos a ti. Y claro, no te prioriza. Prioriza todo. Tan en guardia, ¿no? Tan en vigilancia, que al final no bajamos ese sistema, no pasamos al vagotónico, ¿no? Exactamente. Y la vagotonía, que lo dicen los franceses, la vagotonía, lo que hace es que es el momento de regenerar y dormimos fatal. Sobre todo, ¿qué fase del sueño es lo más importante que tú crees? Fase REM. En la fase REM se dan unos procesos fisiológicos súper importantes a nivel de recuperación muscular, a nivel de desinflamación de todo lo que vienen a ser, bueno, pues, los órganos intestinales, vísceras y demás. Y hay personas que ni siquiera entran en fase REM cuando se monitorizan, o si entran en fase REM, como mucho 15 minutos. Entonces, para mí lo importante no son las horas de sueño, que siempre hablamos 8 horas de sueño, lo que se establece. No, ¿qué calidad hay en ese sueño? Entonces, yo trabajo mucho en la calidad del sueño. ¿Por qué? Porque es crucial para que el día siguiente la persona pueda afrontar su vida y repararse del daño a nivel cognitivo, físico, que se produce durante un día. Entonces, nuestro reinicio se produce en la fase REM que haya habido esa noche para el día siguiente afrontar la vida en sí. Claro, yo cuando, por ejemplo, enseño a la gente a meditar o trabajo la meditación, que es una cosa que lo dejan como a cuarto plano, no, es que no tengo tiempo ya, pero ni descanso, ni ejercito mi mente, ni la bajo la frecuencia. Tú sabes que tenemos unas frecuencias mentales, ¿no? Que están en hercios y ahora mismo estamos en el plano beta mentalmente, ¿no? Cuando estás descansando entras hasta en el zeta, por eso se pone zeta en el sueño y es extraordinario porque ahí es donde se produce la reparación del cuerpo, celular, de la mente y todo. Y no llegamos a entrar en esa fase. Sueño. Entonces, aparte de que pueden meditar, podemos trabajar todo esto, ¿en qué parte nos puede ayudar este sistema NOSA? ¿NOSA es? NESA. NESA, ¿cómo nos puede ayudar Carmen con tu fisio y NESA a restablecer o ayudar a rehabilitar? Claro, nos va a ayudar en la calidad del sueño. Es decir, no es que vayamos a dormir más horas, pero esa hora sea más de calidad en el sentido de que entremos más en fase REM, que digamos la más productiva dentro de todo el ciclo del sueño que se pueda dar. Entonces es súper importante la calidad del sueño. Claro, yo cuando estoy hablando contigo digo, claro, alguien que ya toma la decisión de ponerse en manos de esta técnica, que además lo que estás haciendo es reestructurarle, regenerarle de alguna forma la conexión, recablear, ¿no? Es como, venga, vamos a ver dónde está aquí, dónde hay un corte de cable. Pues venga, vamos a estimularlo y resetear para que eso se active. Ya ha tomado una decisión de bienestar y ya es consciente de que tiene que hacer algo más. Es una decisión brutal, siempre en cualquiera de estos planes. Pensar que no hay un profesional dentro de la salud que se dedica al sueño. Cuando una persona tiene problemas de sueño, evidentemente, farmacología. Es lo que se usa y, sinceramente, eso es un parche. Siempre lo digo, eso es un parche. ¿Por qué? Porque no estás arreglando el problema. Hay que ir a la raíz del problema. ¿Por qué no duermo? Evidentemente porque tenga problemas. Vale, que tengo que aprender a afrontar y a gestionar. Pero además de eso, ¿vale? ¿Cómo puedo mejorar mi descanso para que todo vaya a la par? Por supuesto, gestiono mi problema, pero además me neuromodulo. Y eso ayuda muchísimo. Porque bien os digo, yo tengo muchísimos pacientes tomando benzodiazepina, ansiolíticos, químicos a tope, farmacología. Que no es que no funcionen, pero sí que es verdad que abusamos. Claro, y estamos poniendo en el exterior. Exacto.
Si fuese una persona puntual, un día, una mala noche, tomé un ansiolítico porque una noche fue mala, pero normalmente son medicaciones que se prescriben de manera crónica y esa persona lleva 20 años tomando benzodiazepina. Ostras, para mí es una pasada. Ya también pienso en el hígado y en el riñón. De hecho, yo que lo he leído alguna vez, porque yo, evidentemente, ni sé, pero sí que me he interesado y lees, la mayoría de las personas están superando el tiempo máximo de tratamiento, lo que es contraproducente, primero porque te genera daños colaterales y tercero, te hace vago en cuanto al cuerpo se acostumbra a eso, se hace adicto y no sales de ahí. Lo importante que nosotros trabajamos tanto en tu área como la mía, y decírselo a las personas que nos estén escuchando en todas las redes que lo pongamos, es que tienen que hacer un trabajo responsable y autónomo. La persona tiene que ser autónoma y consciente. Y como eres una persona, porque a mí me encanta una cosa de Carmen desde que te conozco, es que es súper estructurada y yo hablaba con ella ayer y digo, mira, estas preguntas, y una cosa aquí que me has puesto, ¿no? Herramientas prácticas. Y hay una cosa que estábamos hablando que está muy relacionada con este dejarte, porque lo hacen en la máquina. Fíjate que yo cuando estaba viendo, ahora me la enseñarás, nos la enseñas, pero la respiración consciente, que es la meditación. Meditaciones breves, no tienen que ser de media hora, porque la gente se agobia y no lo hace, lo deja de hacer. 3 minutos es suficiente, es como las siestas, pequeñitas y concisas, ¿no? Y el escaneo corporal, que es el escaneo, el body scan, ¿no? Que se hace de mindfulness, de revisar conscientemente, llevar la atención a cada una de las partes, está muy relacionado con lo que tú haces, porque tú sientas ahí a la persona tiene que estar relajada, tiene que estar relajada, tiene que estar sin ningún tipo de estímulo y mucho mano electrónico, o sea, tiene que concienciarse de lo que está haciendo. O sea, estado mindfulness total. Total, o sea, tienes que ser consciente de lo que estás haciendo. O sea, ya estamos haciendo dos cosas, estamos mindfulness de forma indirecta, porque tenemos que estar presentes, no puedo estar con nada, con lo cual acabamos de quitar la enfermedad del siglo XXI, que son los móviles y toda la tecnología. Pantalla. Aprender a parar. Claro, y ya dejo de tener tanto estímulo y dejo que la máquina me ayude a reactivar. Exacto. Para empezar, luego supongo que tú les dirás y les darás pautas para que luego... solamente venir en neuromodulación no tiene sentido, porque si todo lo demás está alterado, me refiero, todo lo hemos hecho. Acostarnos muy tarde, evidentemente expuestos al Netflix, a pantallas azules, cenar muy tarde. Hay que tener en cuenta los ritmos circadianos, hay que llevar medianamente un orden de vida. Hay gente que entrena a última hora de la noche y eso le produce que le activa todavía más. Sube el cortisol. Sube el cortisol, se levanta muchísimas veces por la noche a orinar. Cada persona, por supuesto, un mundo y cada persona tiene un proceso, un estilo de vida, unos horarios laborales. O sea, hay que tener en cuenta el sujeto. Pero sí, con la neuromodulación también lo que hacemos al principio es una pequeña primera valoración del paciente para ver el punto de partida. O sea, hay gente que lleva con problemas de sueño 10 años. Ese problema está muy penetrado en su sistema nervioso. A más tiempo haya estado ese problema, más difícil va a ser de persuadir. Fíjate. Es lógico. Entonces, para mí no es lo mismo un sujeto que lleve una rachita mala de sueño porque haya tenido un problema X que una persona que haya trabajado a turno durante 15 años. No es lo mismo, ni vamos a tardar el mismo tiempo en neuromodular ni en ver una notoria. Por eso el trabajo personalizado. Yo oigo mucho de las pautas globales, ¿no? Esto, o sea, no hay fórmulas mágicas. Yo cuando trabajo, te pasa a ti exactamente igual, nos lo estás contando, cada cliente, cada circunstancia, cada sesión tiene un proceso, unas necesidades que cubrir. Sí. No es lo mismo alguien, yo tengo un gato, me despierta el gato, pues me mimoso por la noche, te lo contaba antes. Bueno, pues mi forma de dormir está dentro de mis circunstancias, claro. Condicionada a mis circunstancias. Entonces, yo tengo que trabajar sobre lo que tengo y ahí adaptarme y trabajar. Entonces, bueno, pues vamos a intentar dormir más, a lo mejor necesito echar una siesta de 20 minutos, porque yo creo que las siestas tienen que ser cortas y buenas, y pueden estar muy bien como un momento de regulación. Venga, voy a dejar al cuerpo descansar un poquito, o una meditación. Hay gente que dice, no, es que yo no duermo siesta. Bueno, pues vas a hacer una meditación. Entonces, esto es tan complementario a todo, y luego lo que me gusta mucho es cómo trabajas el tema nutricional, porque yo sé que eres una fenómena. Bueno, eres una fenómena. No, sobre todo porque yo creo que hay que tener muy establecido cuál es la claridad mental sobre los conceptos de alimentación, nutrición, qué necesidades tiene esta persona. Y a mí una de las cosas que me gusta trabajar y que veo que tú también lo haces es trabajar a la persona como un sistema total en el que tiene tantos factores de, oye, pero tienes algún problema en casa, te está preocupando algo, porque eso muchas veces no lo preocupa. Yo lo veo muchas veces en las consultas de los médicos, ¿no? Cuando yo he ido, que no me preguntan, me duele el estómago, pero pregúntame, aparte de, estás tomando algo que te está indigestando, pero ¿y qué estás digiriendo? Que sería la metáfora
emocionalmente, que no estás que llevando te preocupa, que te tiene en Claro. incertidumbre. ¿Cómo comes? Fíjate, en el digestivo, ¿cómo comes? ¿Comes rápido? ¿Comes despacio? ¿No? O incluso en el caso del sueño, yo siempre pregunto a la gente, ¿duermo mal? ¿Hay algo que te perturba? ¿Tienes alguna preocupación? ¿Te despierta por la noche con, bueno, no sé, lo que sea? Hay gente que sí te lo cuenta, hay gente que no, también hay gente que te cuenta un poquito más, pero normalmente la gente sabe y te dice, pues mira, sí, tengo un problema, yo sé, he abierto un negocio, tengo empleado a mi cargo, cada uno te cuenta un poquito, pero claro, son cosas, como tú bien dices, a las cuales tienes que adaptarte, porque no es un problema eventual, sino es un problema persistente porque eres empresario y tienes X circunstancias, entonces hay que enseñar a la persona a adaptarse a ella. Adaptabilidad súper crucial. Bueno, yo creo que es tan complementario las dos áreas y Sí. creo que es tan necesario, porque muchas veces la gente se dice, no, solo voy al gimnasio. No, vete al gimnasio, vete a alguien que te ayude. Tienes que aprender a gestionar tus respuestas, tu estrategia verbal, de comunicación, tienes que tener claridad mental, tienes que saber tu poder personal, que es una cosa que trabajo yo. Otras veces, oye, tengo que ayudar, venga, yo desde dentro no soy capaz, venga, Carmen, ayúdame un poco, colócame un poco con la fisioterapia, ¿no? Sí. O, oye, mira, ¿qué puedo comer? Que esto, bueno, vamos a hacer un estudio aquí. Es que es todo complementario. Es todo complementario. Entonces, lo que vamos a hacer, si quieres, nos vamos a ver... ¿El dispositivo? ¿Qué guión me has hecho aquí, más chulo? Vamos a ver la máquina y nos cuentas así un poco en directo, brevemente. Perfecto, sin problema. Vamos a por ello. Vamos. Aquí estamos en donde tienes a Nessa. Nessa, que es Nessa José Nessa. Muy bien, hola maquinita. Y esta es la que me vas a meter. Tengo que quitarme el reloj, supongo. Sí. No hay ningún marcapasos. Nada, no. Ningún... Por suerte no tengo nada todavía biónico. Vale, pues cuento. Mira, tenemos una muñequera y una tobillera que vamos a colocar a José, ¿vale? Cada una de ellas tiene unos electrodos, ¿vale? Que van en determinados nervios de las manos y de los pies. Vale, o sea, me vas a poner muñecas y pies para que haga como contacto, ¿no? Para que haya una neuromodulación tanto de la parte de la periferia, vamos a decir, tanto de las manos como de los pies. Vale. Entonces, por ejemplo, empezamos primero, lo tenemos aquí con el pie izquierdo de José. Pie izquierdo. Pie izquierdo. Vale. Y tienes un calcetunuco. Exacto. Y me va a poner unas tobilleras con unos electrodos que van coincidiendo cada uno de los nervios de los pies. ¿Vale? Mira que he hecho cosas, ¿eh? Pero ¿sí? esta no. ¿Ha sido la primera vez? Me he puesto corrientes cuando yo competía. ¿Sí? Te ponen las corrientes de rehabilitación. Me he puesto muchísimas. Que a veces le tenía que decir, me acuerdo al fisio, digo, bájame un poco que me va a saltar el pie. Porque la estimulación es muy fuerte. Mano derecha, sí, la estimulación es muy fuerte. Pero digamos que es totalmente diferente. ¿Vale? Lo que vas a sentir no tiene nada que ver. Vale, perfecto. De hecho, es casi imperceptible porque son una frecuencia muy bajita. Bueno, esto es un lujo. Colocamos. ¿Cuánto dura la sesión? Normalmente 45 minutos, una hora, depende de lo que queramos neuromodular, si vamos a tratar solamente ansiedad o ansiedad, por ejemplo, y dolor. ¿Vale? Maravilloso, José, ya estás conectado. Estoy conectado. A la Matrix. A la Matrix. Perfecto. Lo que tengo, fíjate, los pies, estaba comentando, que es una cosa que no tratamos y que es la que nos da el apoyo, el movimiento. Y yo en mi caso, que era velocista, que no les mides. Y ahora, de un tiempo para acá, digo, te das cuenta que tienes pies. Es que están tan lejos. Sí. Otra cosa, ¿verdad? Que no tratamos y que es tan dura y tan fuerte. Vale, y ahora vamos a colocar un electrodo direccionador, ¿vale? A nivel de metámera. En este caso, si queremos sobre todo empezar a neuromodular a José, lo vamos a colocar en C7. ¿Vale? Limpiamos la zona. C7, que es la vértebra. Exactamente. Entonces, limpiamos la zona para que haga bien el contacto, ¿vale? Ahora buscamos la referencia anatómica y colocamos un electrodo. ¿Cómo puede ser? Pues este. Igual, no vas a notar nada. Maravilloso. Un electrodo como los que nos ponen cuando nos hacen un electrocardiograma. Exactamente, es el mismo. De hecho, ahora, antes de empezar, José, vamos a hacer un electrocardiograma. Esto es un dispositivo que se llama WeCardio, que me va a dar aquí en esta pantallita. Mira, si quieres subimos, porque esto se puede subir, me has dicho, ¿no? Sí. Súbelo un poquito para que vean que tengo aquí los pies conectados. Exacto, tobillera y conectado, que ahora me estás viendo a ti solamente, pero bueno, nos ven la explicación. Vale, pues esto es un WeCardio. Es un dispositivo para medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca, también nos va a dar datos de la inflamación sistémica y también de cómo te adaptas a los cambios. O sea que encima diagnosticas con esto. Claro, es un dispositivo con evidencia científica y nos da unos datos, ¿vale? En la primera sesión, cuando viene el paciente, yo recojo unos datos, después pasamos 2 o 3 sesiones y se vuelve a repetir, porque tengo que ver cuánto deficiente ha sido el tratamiento que yo he hecho y cuánto he neuromodulado y he mejorado.
Brutal. Entonces, bueno, pues esto consiste en 5 minutos, se hace una medición, se coloca así en los dedos, vamos a hacerlo, no tiene más. Ahora esto busca aquí tengo un reporte de un paciente anterior, que era lo que os estaba enseñando, y nos vamos a ver un poquito el registro de José, ¿vale? Es muy fácil y no vas a sentir nada. Entonces, José coge el dispositivo entre sus dedos, así, literalmente, ¿no? así. Así, vale. Ole. O sea, con el índice y el... Exacto. ¿Cómo se llama este? El corazón, ¿no? Exacto. Así. Entonces, ahí José se queda tranquilo, no se mueve y Dame no cómo habla. estar aquí. Como veis, está emitiendo una onda. Todo esto sin poner todavía el tratamiento. Vamos a hacer primero una valoración inicial, ¿vale? Durante estos 5 minutos va recogiendo unos datos que después nos va a aportar. Esos datos yo los voy a guardar en una carpeta que se llama José. Hoy, por ejemplo, vamos a neuromodular un poquito todo lo que viene a ser sueño y ansiedad. Después podremos hacer 2 o 3 sesiones más. Normalmente se hacen 2 sesiones la primera semana, otras 2 la segunda, según cómo vaya la valoración del paciente. Y ya está, vamos viendo. Pues mira, Carmen, llevo 3 sesiones, he mejorado muchísimo la ansiedad, pero todavía tengo un pequeño despertar. Trabajaríamos más lo que nos quedaría que sería el sueño. Pues no, mira, pues el sueño sigue estando mal, pero la ansiedad mejora. También se puede ir cambiando el electrodireccionador, a ver si lo pongo a nivel de metámera y otra vez lo pongo más local, más a nivel apéndice sifoides, bueno, como sabéis, tema de esternón, tema de diafragma tan relacionado con la respiración, a ver si lo voy moviendo. Entonces nada, José tranquilo, 5 minutitos, ahora esto me emite un informe, neuromodulamos a José, 45 minutos a 1 hora, y yo le doy, si él quiere, pues una prueba de este primer resultado. Se la lleva a casa y en 3 sesiones o así suelo repetir otra vez y comparo. Y vemos dónde sí y dónde no. Y a partir de ahí, ¿cómo seguimos trabajando? Vale, pues me voy a quedar con Carmen aquí en silencio. Muy bien. Serán unos 4 minutos más o menos. Te quedamos un poquito, 4 minutos. Y luego, y luego lo vemos si quieres. Listo. Vale. Ok, pues ya tenemos un reporte, ¿vale? Que ahora vamos a guardar. ¿Vale? Genial, guardado. Vale, listo. ¿Que te dice algo Ya de tenemos los datos, sí, ya tenemos un reporte de cómo estás. Ahora te explico todo lo que significa cada una de las gráficas, ¿vale? Lo que significa la brevedad de frecuencia cardíaca, ¿vale? Y lo que significa estos 2 parámetros que son más importantes. Y aquí tenemos otro de inflamación. Inflamación sistémica y un poquito en general inflamación del sistema inmunológico. Igual, muy bien, ¿eh? A nivel cardiovascular, muy bien. Como ves, todas las ondas son simétricas entre sí, no hay ningún problema. Y siempre la inflamación, que estamos muy inflamados. A nivel metabólico, a nivel endocrino, a nivel neuronal, ¿vale? El cuerpo siempre responde con inflamación. Si la inflamación, digamos, el cuerpo se inflama, pero luego se desinflama, un proceso natural, no pasa nada. El problema es cuando la inflamación es sostenida en el tiempo. Y ahí puedes ver que es sostenida en el tiempo. Claro. Entonces, a través de las sesiones, cuando yo vuelva otra vez a hacer otro escáner, voy a ver cuánto de sostenido ha mantenido. Genial, a partir de aquí esto ya no lo podemos quitar porque ya tenemos el reporte y ya empezaríamos a neuromodular. Ya le doy al start y vas a empezar a neuromodularte. No sientes nada. No molesta nada. La verdad es que no siento nada, estoy aquí como me puedo poner aquí. Normalmente la gente se duerme. Sí, cuando no, vengo, bueno, que es lo más adecuado, están ¿no? echando su cabezadita. Claro, porque pretendo que dejen el teléfono. El hecho de esto estar aquí a solas y en silencio. No tienes más narices que estar contigo. A veces, muchas veces, mira, es una cosa que me decían en el centro penitenciario que vi en Obra cuando estuve haciendo una entrevista el otro día a los presos y estuve dando una formación. Y les dice que a veces es que, claro, ya, o sea, estás tan presente porque no tienes escapatoria. No tienes ninguna manera de... Si te meten aquí, te van a poner esto, tienes que dejar, que cosa que no nos solemos dejar. Y sobre todo soltar el control, que estamos, la mayoría de las veces, siempre. control. Claro que no sientes nada, esto es una maravilla. Sí, hay personas que sí me han reportado un poquito de cosquilleo, pero vaya. Ya yo soy muy sensible y te diré que es, no sé si a lo mejor es un poco somático, que lo estás tú provocando con tu mente, ¿no? Ay, me están poniendo dos corrientes, pero sí que noto, soy muy sensible y muy suave, ligero, muy sutil. Muy ligero al final. Vamos, con todas las perrerías que a mí me han hecho deportivamente, esto es maravilloso, vamos. Nada, totalmente. De hecho, muchos deportistas a nivel incluso élite tienen su propia neuromodulación en casa, tienen el dispositivo y antes de un partido, un partido importante, ellos se neuromodulan para prepararse a esa situación. Bueno, claro, todo el avance que podamos ponerle y todo lo que podemos facilitar al cuerpo y recomponer, pues que vivimos en un mundo tan complejo que a mí esto me parece una maravilla, Carmen.
Sí, la verdad que yo estoy muy contenta, un proyecto, bueno, pues para nosotros muy novedoso, tanto desde la fisioterapia como en mi caso, ¿no? Desde mi clínica, así que yo feliz de poder ayudar a las personas más allá de lo que viene siendo comúnmente conocido para trabajar, lo que viene a ser la sensibilización del sistema nervioso central. Y además, bueno, no la estáis viendo porque desde plano no te ven, pero te escuchan. Es decir, es que Carmen y su marido son tan agradables que la confianza, que es un tema muy importante de trabajar con un profesional. La confianza. Claro, cuando una persona confía en ti, en mi caso, ¿no? Cuando confía en ti como profesional, siempre y cuando tú innovas o saben que te sigues formando en nuevas tecnologías, confían en ti y propiamente dicho te dicen, mira, quiero probar, porque sé cómo tú trabajas. Qué bueno. Eso es muy importante de cara a un profesional, igual en vuestro campo, ¿no? En vuestro campo, cuando una persona te ayuda en cualquier cosa de tu vida, esa persona siempre para ti es una referencia. Claro. Siempre va a ser una referencia a la que ir para que te ayude en otra. Por eso es muy importante, ya lo habéis visto antes a Carmen, el aspecto que tiene es que uno tiene que ser lo que dice que es. No vale solo con decir que lo es. Hay que serlo. El mayor ejemplo es dar ejemplo. Parecerlo. Y parecerlo. Y parecerlo. Las dos cosas son importantísimas. Eso es muy importante. Yo me voy a quedar aquí de siesta y luego ya... Dejamos a José. Dejamos ahí.